Línea de lo imposible, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Faro. Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, cuando son las 11 y 7 minutos de este sábado 14 de septiembre. Se acabó el veranito. Victoria, buenos días. Buenos días, Willy, ¿qué tal? En los controles, como siempre, Neri Pérez. Neri, buenos días. Muy buenos días. Se acabaron las vacaciones, empieza la etapa escolar, nosotros seguimos aquí en la línea de Imposible y como siempre con nuestras historias y esas cositas que encontramos y traemos de aquí, de casi todas de Canarias, aunque también hemos traído cositas de fuera. Y hoy, Victoria, hoy vamos a hablar de tesoros y piratas. Sí, una historia un poco, pero más que nada por el trasfondo que tiene así tipo paranormal de ese tesoro escondido supuestamente en Tenerife. En Tenerife tenemos dos historias. Una la vamos a contar hoy. Hay otra historia que la contaremos también en el futuro, que es la de Amaro Pargo, esa vinculación de Amaro Pargo, la monja incorrupta de la laguna, y ese tesoro también perdido en Tenerife. Además, Amaro Pargo, que fue desenterrada su tumba para poder sacar sus rasgos faciales para un juego de Assassin's Creed. De Play, de Assassin's Creed. O sea, una historia muy curiosa, muy curiosa. Sí. Pero hoy nos vamos con otra historia de un pirata. Bueno, en el caso de Amaro Pargo... era un corsario. Era un corsario, porque tenía corsario. la patente de corso del gobierno español, que ya la explicaremos en su momento. Esta historia es la historia de un pirata, de un pirata canario, concretamente de Tenerife. Y como tú decías, la historia del pirata nos lleva después a una propiedad suya, que fue suya, donde hoy en día hay un organismo oficial donde suceden cosas. Efectivamente, lo único que en esta historia de este pirata es Cabeza de Perro. Se llama Cabeza de Perro, o lo llamaban Cabeza de Perro. Lo llamaban Cabeza de Perro. Pero es una historia que he encontrado, pero vamos a hablar de ella porque es una historia que ha basado de tipo leyenda urbana. Leyenda. ¿Vale? No hay muchos datos sobre esta historia, sobre si es realidad, ficción, pero bueno, vamos a ampliar la información y luego, pues, como siempre, pues nuestros televidentes, oyentes, pues que nos digan qué opinan o que ellos mismos saquen sus propias conclusiones. Bueno, fíjate tú, hasta el punto... a ver, siempre hablas de la credibilidad de las historias que a veces traemos, pero esta historia la hemos encontrado, según hemos ido avanzando en la investigación, en 3 libros distintos. Sí. ¿Vale? O sea, no tenemos una documentación oficial, pero sí tenemos una reconstrucción de la lectura parcial de 3 libros, donde los 3 libros consultados se habla de este pirata Cabeza de Perro. Entonces, como dice Neri muchas veces, cuando el río suena es porque agua lleva. Efectivamente, de todas formas luego hemos traído otra historia sobre Cabeza de Perro, de ese organismo público en Tenerife, que no voy a adelantar porque la verdad es que... Pero ahí sí que hablan de documentos oficiales, entonces ahí está la controversia que he encontrado. Un organismo público que además se tiene que cerrar por la noche acá al Encanto sin vigilante. Sin vigilante. Porque nadie se quiere quedar allí. Nadie se atreve a quedarse allí, nadie quiere quedarse y es más, lo cierran a cal y canto y no hay ni vigilantes y jamás han entrado o han intentado entrar allí. Bueno, pues un poco la reconstrucción ha sido a partir de una novela que hemos encontrado de Aurelio Pérez Zamora, que se llama la novela Sor Milagros o Secretos de Cuba, escrita en 1895 y publicada en 1897. Esta novela es la que relata por primera vez las aventuras del pirata Cabeza de Perro. Además, se han insertado algunos datos procedentes de otras fuentes como el libro de Dulce María Loinás, Un verano en Tenerife, o el libro La piratería en Canarias, de Manuel Paz Sánchez. No se especifican llamadas o notas, ya que las fuentes no tienen contraste con documentos, pero sí es curioso que en 3 libros
a más de temas muy distintos, se hable del pirata Cabeza de Perro. Efectivamente. Y bueno, empezamos con la leyenda del pirata Cabeza de Perro, Victoria. Bueno, pues nos ponemos en antecedentes como siempre. Pues Ángel García, apodado Cabeza de Perro por la forma de su cabeza, nació en Higueste de San Andrés, Santa Cruz de Tenerife, sobre el año 1800. Su infancia fue dura, ya que era el centro de burlas y maltrato por parte de los demás niños y mayores. Era una persona gruesa, de nariz chata, de ojos pequeños, cabeza deforme y abultada. Solía llevar la cabeza cubierta para ocultar su apariencia. Su casa natal, construida en 1727, según reza en uno de los muros, estaba situada junto al mar, próximo a la Cueva del Agua. Aún se conservan restos de esta construcción, suponiendo que esta sea la casa donde nació el pirata. Esta vivienda no solía habitarla, salvo en determinadas épocas, generalmente cuando había tempestades y se hallaba cerca de Canarias o en periodos de descanso. Sus estancias siempre eran clandestinas, ya que era buscado por la justicia. No obstante, tenía otra en La Habana, concretamente en la calzada de San Lázaro, en una antigua dulcería de ruinosa apariencia exterior, pero convertida en un palacio en su interior. Guardaba todos los botines de sus acciones de piratería. Aquí vivía con su hijo Luías, que hacía de pastelero y guardián de la casa, y su fiel servidor Plácido el Mulato. Su centro de operaciones estaba principalmente en el Caribe, entre el Golfo de México y las Bahamas, aunque también operaba en las costas africanas, principalmente en busca de botines de esclavos, marfil y otros botines canjeables en el Caribe. Se cuenta que el pirata nunca atacó navío alguno en aguas canarias, sin estar claro qué motivos le llevaban a esta actitud. Sentimentalismo, pasar inadvertido al utilizar Tenerife como refugio. A bordo del Invencible, su barco asaltaba todo navío que se le cruzara. Fue un pirata sanguinario y sin piedad. Tras abordar y saquear los barcos, los hundía sin importarle que en los mismos viajaran mujeres y niños. En sus abordajes nunca había supervivientes. Pero tras el abordaje del bergantín El Audaz, del que obtuvo un gran botín, arrojó por la borda a un niño, su madre y otro pasajero. En algunas referencias dice que fue una niña. A medida que se alejaban del lugar del hundimiento, oyó el llanto del niño que gritaba upa mamá, impactándolo de tal forma que desde aquel momento decidió abandonar la piratería. Los 3 supervivientes del Audaz fueron recogidos por el velero Centauro, que se dirigía a La Habana. El capitán del barco, tras mostrarle el retrato de Cabeza de Perro que tenía colgado en la pared de su camarote, estos lo identificaron. Y seguimos. Me he quedado pensando, fíjate tú, a la vez que tú estabas hablando. No, a ver, estas son cosas del directo. Lo que tú estabas contando la historia, yo me he quedado así pensando, y estaba pensando en los programas que hemos hecho de la línea de... yo no me acuerdo ni el nombre del programa, imagínate el lazo que acabo de tener. En nuestro programa La Línea Imposible, la cantidad de temas que hay en Canarias, en concreto en las 8 Islas Canarias, sobre temas paranormales, historias raras y tal. Me acuerdo que empezamos el programa yéndonos a la luna, después hablamos un poco del caso Roswell, hablamos del cortijo jurado en la península, pero me he dado cuenta de que hemos seguido con las historias, y todas las historias que hemos seguido hablando son historias de Canarias. O sea, tenemos una base de historias raras, increíbles, casos sin resolver y demás, que nos va a dar para muchísimos programas. Y como queremos seguir en muchísimos programas, y para eso los patrocinadores son inevitables, vamos a comunicarles a nuestros oyentes y nuestro vidente que hoy vamos a sortear esas comidas que tenemos en el restaurante La Pérgola, aquí en Playa del Inglés. Vamos a recordar las formas de contactar con nosotros, a través del Facebook Radio Faro Canarias, a través de Twitter @Radio Faro Sur, a través de correo electrónico info@radiofaro.es, y a través de nuestro WhatsApp 685-284-848. Bueno, pues si ustedes a través del WhatsApp o a través del Facebook nos indican con qué sobrenombre se conocía el pirata del que estamos hablando hoy,
pues entrarán en el sorteo de ese almuerzo o cena para 2 personas en el restaurante La Pérgola. ¿Qué te parece? Muy bien, pues me parece estupendo. Vamos. A la capitana de la casa, ¿qué le parece? Maravilloso. Lo que pasa, yo no puedo contestar, ¿no? ¿Eh? Yo no puedo dar la respuesta. Vale, No, vale. no, pero yo creo que la gente ya, de todas maneras, lo hemos dicho al principio del programa, estamos hablando del pirata Cabeza de Perro. Bueno, lo que quería decir, yo puedo participar en el concurso. Que no. No deberíamos, No, no no. deberíamos. Eso es tráfico de influencias, no. Y está penado por la ley. Sí, ten Que cuidado. le pregunten, También, que le también. pregunten al hermano Alfonso Guerra, Entre otros. entre otros. Bueno, pues seguimos con la historia de Cabeza de Perro. Dice que establecido en su casa de La Habana y totalmente convencido de abandonar la piratería, comenzó a frecuentar la iglesia de San Juan de Dios, entablando relación con el clérigo del templo, quien consiguió que el pirata terminara de arrepentirse de sus fechorías y de sus crímenes. Liquidadas sus pertenencias, almacenadas en la casa de San Lázaro, con sus colaboradores de fechorías, decidió finalmente regresar a su lugar de origen, Tenerife. La parte que le correspondía se la dejó en custodia de su hijo Luis, que recordemos el que era el dulcero de esa dulcería en La Habana. Transcurrido un tiempo de idas y venidas a la iglesia, adquirió un billete en el barco Tritón, que hacía el recorrido desde La Habana hasta España, haciendo escala en Tenerife. Se embarcó con su equipaje y su cargamento de café y tabaco. Su objetivo era instalarse en su casa natal, dedicarse a la agricultura y a contemplar los barcos que pasaban por la costa. No salió del camarote en todo el viaje. Llegando a la isla, Cabeza de Perro subió a cubierta, siendo identificado por el capitán del bergantín. Recordar, y esto es una anotación, recordar que había retratos suyos en todos los barcos que navegaban hacia y desde América. Con el desembarque de los primeros pasajeros, se corrió la voz de la llegada a la isla del pirata. Este hecho implicó que un gentío se acercara al puerto para verle. Iba completamente afeitado, vestido de respetable indiano, con anteojos, sombrero típico y una cotorra. No sé lo que es una cotorra, me imagino que será un tipo loro. un pájaro, ¿no? Exactamente. ¿No sabes lo que es una No, cotorra? Lo identificaba como pájaro, pero digo, a lo mejor es alguna chaqueta o algo. En Tenerife hay muchas cotorras. Sí. ¿eh? Bueno, últimamente hay cotorras ya en todos lados, mira. Solo tienes que abrir el Facebook y hay cotorras por todos lados. Y no sabes lo que es una cotorra. También Sé te que es doy un la pájaro, razón, ¿sí? pero no sé que en este caso, no sé si en este caso se refería a algún tipo de prenda de vestir. No, no. Al desembarcar, inicia su marcha para el puerto a pie, pero desgraciadamente para él, sin esperarlo, es rodeado por un grupo de chicos que le increpan, mofándose de su cabeza, de su atuendo, gritando "cabeza de perro". Para defenderse del acoso de los chicos en el puerto, sacó su cuchillo con una cabeza de perro en el mango, hecho que confirmó su identidad. Instante después, el pirata es detenido y llevado preso al castillo de Paso Alto, hecho acaecido en el mes de abril. Sí, curioso. Sigue usted con la historia, Victoria, que se está poniendo muy interesante. Durante su estancia en prisión se dedicó a construir la maqueta de unos barcos que en el día de su ejecución dio en ofrenda a la Virgen del Carmen. En Los Realejos, en la parroquia de Virgen del Carmen, se conserva una maqueta de barco que se atribuye a la construida por Cabeza de Perro en la prisión. Se cuenta que en una ocasión, estando en prisión y bajo los efectos del alcohol que le habían suministrado los carceleros, mencionó que tenía mucho oro escondido. Después de estar encarcelado varios años, finalmente fue sentenciado a morir fusilado. El lugar de su ejecución se sitúa en Los Llanos, detrás del cuartel de infantería, entre el castillo de San Juan y los molinos de los Anacletos, a las 5 de la madrugada. Debió de ser más o menos entre 1860 y 1880. Iba fumando un puro y murmurando su arrepentimiento por los crímenes cometidos. La ejecución se debió producir a finales de enero o principios de febrero. Sus últimas palabras fueron "upa mama", las mismas que dijo el niño que arrojó al mar y que le hizo finalizar su actividad de pirata. Bueno, esta es una
de las historias de Cabeza de Perro, porque hay más historias. Esta es una tipo así novela de quién era, dónde vivía, qué se dedicaba y tal. Esta la encontré un poco más adelante y la primera que encontré fue la que vamos a leer ahora. Que es así que dije, no, agüita, agüita, pero... ¿Pero porque beben mucha agua o porque es un poco más escabroso, no? Es un poco más paranormal de lo... Sí, es en nuestra línea, vamos, de lo que normalmente solemos hablar aquí. Así que bueno, pues ponnos en antecedentes. En antecedentes. Dicen que hay otra historia de Cabeza de Perro más paranormal de lo que queremos creer. El tesoro de Cabeza de Perro y el espectro del pirata. El viejo zorro de mar, consciente de que la edad era un hándicap, quiso preparar su retirada para regresar a su pueblo natal, Igueste de San Andrés. Ahí hago un inciso porque aquí sí que está coincidiendo muchos de los datos de los que hemos estado leyendo antes. Y aquí sí que todos se coinciden en el pueblo de Igueste de San Andrés. Exactamente. Y que aquí dicen que sí hay documentos oficiales. ¿Vale? Sí, ¿documentos oficiales te refieres como partida de nacimiento y este tipo de cosas? Escritos hallados en Cuba, en La Habana. Ah, ok. Continúa. Bueno, pues en Igueste de San Andrés y allí pasar sus últimos años. Pero a su llegada a Tenerife, como ya hemos leído, fue apresado y, según cuenta la historia oficial, ejecutado. Informes, que es a lo mejor a lo que tú haces referencia, informes manuscritos encontrados a principios del siglo XX en La Habana, redactados por el que aquel entonces jefe de los servicios secretos españoles, el Marqués de la Ensenada, han descubierto y puesto de manifiesto la negociación para su entrega, ya que Cabeza de Perro era una pieza fundamental para informar sobre la piratería que tanto daño estaba haciendo a la navegación desde el Golfo de México hasta los bancos de las Bahamas, diezmando la flota comercial. Durante 1868, el jefe de los servicios secretos le encomendó al laureado Valeriano Weyler, que por entonces se encontraba luchando en Cuba, negociase secretamente con el pirata. Las reuniones tuvieron lugar en la isla de la Culebra, donde se pactó el plan a seguir. A Cabeza de Perro le acompañaba su fiel escudero, el cubano Plácido el Mandinga. No cabe duda de que el militar conocía a la perfección la intensa fortuna que el pirata poseía en Cuba, cuestión que obviamente se trató, con la intención de trasladarla a España. En 1869, años antes de ser capitán general del archipiélago, Weyler apresa a Cabeza de Perro a la llegada de la isla de Tenerife y posteriormente, como cuenta la historia, muere ejecutado. La puesta en escena transcurrió según lo planeado. Tras su llegada, los tesoros del pirata fueron puestos a buen recaudo y escondidos en los aledaños de lo que hoy es el antiguo fielato de Santa Cruz de Tenerife, zona que estaba controlada por el ejército. Así pactaron hacer ambos caballeros para posteriormente repartirse el botín. Weyler comunicó a la oficialidad que la fortuna de Cabeza de Perro se había perdido en el naufragio de una de sus naves cuando venía de regreso. O sea, ya en aquella época había corrupción, Sí, por lo que estoy viendo. A ver, corrupción ha habido durante toda la historia del hombre. O sea, eso no lo vamos a negar. La avaricia del general determinó que ordenara a sus hombres de confianza asesinar al pirata y a su lugarteniente y posteriormente enterrarlos. Plácido el Mandinga, destacado miembro de los yorubas y brujo de la magia afrocubana, consiguió escapar a la cruel traición, escaramuza que se produjo al enterrar los bienes y en la que éste murió degollado cobardemente por la espalda. Los sicarios del general fueron posteriormente trasladados a Filipinas, donde murieron tras contraer la fiebre amarilla. Solo quedaban como testigos el lugarteniente del pirata y el general. En 1877, Weyler pide ser capitán general de Canarias con el objeto de poder recuperar el suculento botín. De regreso al inhóspito lugar de los hechos, al entrar en la vetusta dependencia usada para maniobras de destacamento, sufre un aparatoso infarto, siendo trasladado al Hospital de Nuestra Señora de los Desamparados, donde permanecerá varios meses en estado crítico, acontecimiento este ocultado a la sociedad.
Tras una larga recuperación e impaciente por poner a buen recaudo las riquezas del pirata, Weyler regresa al macabro escondite y al cruzar el dintel de la puerta le sobrevienen fuertes espasmos seguidos de otro infarto, cayendo a plomo tras perder el conocimiento, siendo nuevamente trasladado al hospital en el que permanecerá una larga temporada. Ante su debilidad le sobreviene la fiebre amarilla adquirida en el Caribe y en su convalecencia, según cuenta, llevado por el delirio febril, murmura temerosamente que Cabeza de Perro le persigue y lo quiere asesinar. Conocedor de los macabros actos de magia negra que se practicaban allende los mares y en la creencia de ser portador de una maldición, Weyler decide no regresar jamás al proscrito lugar, ya que los repetidos infartos sufridos al pisar el citado emplazamiento generaron en él una fobia crónica. En un acto de cobardía y temor por su vida, pide ser trasladado a Filipinas, decidiendo poner tierra de por medio. Bueno, Victoria, antes de seguir con la historia, pues vamos a irnos a nuestra consabida publicidad tan necesaria para que programas como este sigan adelante. Pues nos vamos a esos consejos publicitarios.
La línea de lo imposible, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, ovnis, parapsicología, criminología y casos sin resolver. Willy Jorge y Victoria Prieto en La línea de lo imposible, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Faro. Y han vuelto las cotorras. Bueno, por lo menos no dirán ustedes que nos lo pasamos bien en este programa. Es que tenemos que decirlo, ¿verdad, Victoria? Le hemos dado un repaso a Willy con este tema de las cotorras. Willy, un pirata. ¿Cómo van los piratas? Claro, lo que pasa es que cuando leía lo de la cotorra no me imaginaba un pájaro, sino pensé que hacía alusión a algún tipo de prenda o artilugio que llevaba el señor. Ya pero, después, claro, un pirata por la cotorra, la pata de palo, le faltaba el parche en el ojo. Pero, el garfio. pero como decía que venía vestido de indiano respetable. Ay, ¿verdad? Sí, pues porque entonces, claro, todo de blanco. no me cuadró que llevara una cotorra, sino... Pues bueno. eso... Pero el pirata... por eso ha venido por ahí el lazo. Bueno, a mí lo que me sorprende... cabeza de perro. Era tan feo el pobre hombre. Hay imágenes en internet y sí. Tenía una cabeza muy cuadriculada. Vale, ya entiendo entonces el apodo. Vale. Tenía la cara esta tipo bulldog así achatada, grande, cabezón. Bien. Les recuerdo, a través del Facebook, a través de nuestro WhatsApp, sorteamos una cena, un almuerzo o cena para 2 personas. Solo tienen que decirnos cómo se llamaba el pirata, o el apodo del pirata del que estamos hablando hoy. Y no le recuerdas dónde se puede poner en contacto. Al Radio Faro Canarias por Facebook o en el WhatsApp 685-284-848. Que también se lo podías haber recordado tú, ¿eh? Pero bueno, como tú ya estabas con el tema, digo, sí, anuncias una cosa, pero termina. Bueno, seguimos con la historia de Cabeza de Perro. Años después, el 12 de noviembre de 1898, lo último que contaste es que Huele puso tierra de por medio, sí, se largó. Y se fue para Filipinas, vamos. Se fue después de 2 infartos. Después de cada vez que entraba a aquel cuarto, le daba un algo, le daba un chungo, como se suele decir. Pues el hombre porque puso... digamos, tenemos que recordar que ahí era donde él había enterrado el tesoro de cabeza de perro que había dicho que había naufragado. ¿Vale? Efectivamente. Años después, el 12 de noviembre de 1898, el gobierno aprueba el proyecto del ingeniero valenciano Julio Cervera para la concesión y explotación del tranvía de Tenerife al belga a l'Eixeix de Reus. Y por aquel entonces, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, don Pedro Matías Francisco Schwartz, ordena construir en el lugar de la vetusta caseta militar, situada a las afueras de la ciudad, en medio de la nada, un edificio de apoyo para el tranvía, a medio camino de la capital y la ciudad de La Laguna. Dicha construcción, de naves rectangulares y techo a 2 aguas de rojas tejas, albergaría todo tipo de material para la construcción y mantenimiento del tranvía. Curiosamente, los custodios que intentaban pernoctar en dicha casa decidieron al día siguiente abandonar el trabajo. Pronto se corrió la voz de que cosas extrañas sucedían en el citado lugar, y tras las dificultades para encontrar guardián del recinto, finalmente se decidió que cada día a la puesta del sol fuera este cerrado a cal y canto. Bernabé Asín contó que allí ocurrían fenómenos paranormales. Se hablaba de que una misteriosa presencia deambulaba por el lugar, así como de puertas que se abrían y cerraban solas, luces que brotaban del suelo y se paseaban por las estancias, voces rotas que murmuraban cosas ininteligibles, un profundo vacío invadía el espacio a la vez que una fuerza misteriosa helaba el alma de quien en él entraba. Durante el primer cuarto del siglo XX, dichas estancias carentes de custodia no sufrieron robo alguno. El rumor de que dicho enclave estaba maldito fue extendiéndose con rapidez. Los trabajadores del tranvía nunca entraban solos al recinto. Una vez terminaban sus tareas, recogían los materiales y los cerraban. El polvo de las estancias de su interior se tornó perenne, alimentado por la oscuridad absoluta de sus sempiternamente cerradas contraventanas. Una fuerte presencia habitaba aquella extraña casa solitaria a mitad del camino
entre dos grandes ciudades, San Cristóbal de la Laguna y Santa Cruz de Tenerife. En 1927, el gobierno de la isla de Tenerife adquirió el tranvía y allí se instaló el popularmente conocido fielato, lugar destinado al cobro de impuestos por la entrada de productos y mercancías del campo a la ciudad. Los fielateros se encargaban de gestionar este mal llamado puesto fronterizo en el que los sombrajos producidos por los cañizos de la parte frontal eran utilizados para realizar el cobro de tasas e impuestos. Según cuentan algunos nietos de los fielateros, estos tenían pánico a pasar a su interior, en el que se oían voces y al anochecer luces de candiles deambulaban como flotando alrededor de la finca. Cuentan quienes fueran usuarios del transporte en aquella época que cuando el tranvía tenía que hacer su parada obligada en este misterioso punto y el fielatero les requería a pasar al chamizo exterior para realizar sus declaraciones. Se les ponían los pelos de punta y sentían estremecerse sus corazones. Durante décadas se transmitió de generación en generación el rumor de que en aquella casa habitaba un ser sobrenatural. Finalmente, el tranvía desaparecería en 1951. ¿Por qué? A principios de la década de los 60, la casa pasaría a formar parte de las dependencias del Real Automóvil Club de Tenerife. El deplorable estado en el que se encontraba por aquel entonces, de casi abandono total, hizo necesaria la reparación de sus derruidos techos y la necesidad de adecentar su decrepitud. Cuentan los socios del Real Automóvil que allí ocurrían fenómenos paranormales. En varias ocasiones se les quemó la instalación eléctrica y la casa estuvo a punto de arder, encontrándose reunidos en su interior. Se abrían boquetes en las paredes, los suelos se hundían, se cortaba la electricidad sin motivo aparente. En la oscuridad brillaban unos ojos que, vigilantes, revoloteaban por las estancias. A los pocos años, los socios decidieron abandonar el lugar sin dar muchas explicaciones. A finales de los años 60 se instala en el fielato el Centro de Iniciativas y Turismo, realizando una importante inversión para reparar y poner a punto la longeva instalación, cita en la Vuelta de los Pájaros de Santa Cruz de Tenerife. Para ello contó con la financiación del millonario filántropo norteamericano James Belkov, quien apareció por allí como por arte de magia, estando de regreso de un viaje en barco de Nueva York a París, porque se presentó allí que le impulsó a quedarse a vivir en Tenerife, donde fallecería más adelante. Durante este último medio siglo, los misteriosos hechos, apariciones y fenómenos paranormales no han dejado de sucederse en el citado lugar. Diferentes fenómenos inexplicables se han venido sucediendo en el edificio: ruidos extraños, vibraciones, gemidos, cuadros que se mueven, fuertes respiraciones y risotadas infernales. La aparición de presencias o espectros que dicen alojarse ahí donde ha transcurrido un acontecimiento trágico, como puede ser un asesinato, suele ser habitual, según afirman los expertos. Al caer la noche, estando reunidos los directivos del CIT, el CIT es el Centro de Iniciativas Turísticas, al caer la noche, estando reunidos los directivos del CIT, las puertas comenzaron a chirriar. Aparecían sombras en las paredes, se oían pisadas, los cuadros se caían, los grifos del agua se abrían, salían manchas rojas en las paredes que días después desaparecieron. Se está poniendo esto interesante. Sí, sí. En la noche del 19 de enero de 1978 se perpetró un atentado en la citada sede del CIT. El Movimiento para la Autodeterminación e Independencia de Canarias, MPAYA, forzó la puerta de entrada y uno de sus comandos quiso colocar en su interior una bomba de goma 2, con la intención de hacer desaparecer la señal organización turística que allí albergaba. Ese día, a última hora, se habían programado una importante reunión de los empresarios de turismo de la isla, pero el espectro del pirata de cabeza de perro hizo que se quemase la instalación eléctrica, quedando el edificio sin luz ni teléfono, lo que motivó que la reunión se celebrara en el Hotel Mensei. El comando que llegó al anochecer forzó la puerta de entrada, pero algo sobrenatural les impidió pasar al interior del recinto. Un miedo reverencial invadió a sus integrantes, que huyeron rápidamente del lugar, abandonando en su huida el artefacto en la puerta principal. A los pocos minutos, una fuerte explosión
causaría graves daños en la estructura del edificio, destrozando la cubierta de teja francesa y la viga principal del edificio. Afortunadamente, nadie se encontraba en su interior en el momento del suceso, o mejor dicho, nadie con apariencia física, puesto que el espectro, antaño corsario, esto es incorrecto, pirata, era un pirata, se tornó centinela y guardián de su nueva morada, velando para que ésta se mantuviera en pie y liberando de una muerte cruel a los empresarios turísticos más destacados de la isla. Fíjate tú qué curioso. Sí, ¿verdad? sí. O sea, hasta los mismos terroristas, cuando abrieron salieron aquello, por pata. les dio tal a cojones que salieron por pata y ahí mismo tiraron la bomba, macho. Sí. Anda, hay unos terroristas más serios también, anda que... El M para allá, es que hasta el propio nombre, el M para allá. Es que esto suena a lo de la tía de Mortadelo y Filemón, pero bueno. Tras sufrir una nueva remodelación, el Fielato se ha convertido en una casa protegida por patrimonio histórico. Según cuentan algunos testigos, allí siguen ocurriendo fenómenos inexplicables y anormales. Sus inquilinos tienen claro que hay una presencia muy fuerte, aunque no posee ningún tipo de maldad. Han tenido en estos años diferentes mujeres de la limpieza y ninguna de ellas ha pasado de un par de semanas. El espectro les esconde los materiales, desaparecen cosas, se siguen cayendo los cuadros, suenan campanas. En la oscuridad hay ojos que te miran y todo esto les ha producido intensos escalofríos que hacen que no vuelvan más. En los años 90, una sociedad secreta de parapsicología de origen judío se encargó de realizar una serie de investigaciones, análisis y psicofonías que tuvieron como resultado la captación a través de cámaras y grabadoras los diferentes fenómenos que allí se suceden, y entre los que se destacaban las bruscas bajadas de temperatura, la aparición de sombras, el desplazamiento de objetos, así como la levitación de muebles. Tras varios años de investigación y estudios, se dictaminó que allí habitaba un espectro, el de cabeza de perro, cuya potente energía tenía la facultad de curar y reconfortar a todos quienes habitan o visitan el mágico lugar. Debido al carácter de patrimonio cultural protegido, a día de hoy no se puede realizar ninguna obra significativa en la casa. A principios del siglo XXI, el Centro de Iniciativas y Turismo instaló una emisora de radio en el Fielato. Onda FIT, la 10 gestiona radio, cuyos programas se transmiten a través de las ondas de frecuencia modulada e Internet para todo el mundo. La intensa energía purificadora que emana del interior del Fielato se ha relacionado con la emisión de radio, con registros de una voz masculina que enuncia contenidos significativos y cuya morfología característica en cuanto a su timbre, tono, velocidad y modulación se repite. En ocasiones, estas psicofonías han respondido a preguntas, llegando a producirse pequeños diálogos con el espectro del pirata cabeza de perro. Cuba, México, Venezuela, Canadá, Estados Unidos, Laponia, Polonia, Rumanía, Rusia, India, Australia, son algunos de los lugares en los que se tiene constancia por parte de la paraciencia de la presencia del pirata a través de su voz durante la emisión de radio. Tras conversar en repetidas ocasiones con los actuales inquilinos de la casa, manifiestan estar muy orgullosos de que allí more el espíritu de cabeza de perro. Bueno, pues esta ha sido la historia de Cabeza de Perro. La gran pregunta es, Victoria, ¿realidad o ficción? Pues... ¿Por qué, no sé, nos hacemos preguntas, por qué la prensa canaria no recoge, porque ya en aquella época había prensa, no recoge su detención y su fusilamiento? Sí, porque fue a finales del 1800, una cosa así, ya la prensa tenía que estar, vamos, ya había prensa y tal, no hay nada de eso. También dicen que será una invención novelística de Aurelio Pérez Zamora de su novela Son Milagros o Secretos de Cuba, a pesar de que el autor lo cuenta como cierta, relatando los hechos que se transmite, que alguien que conoció al pirata y su entorno. Tampoco se hablan de fechas concretas de sus acciones. Tampoco existen documentos históricos relacionados con el pirata. Si existen retratos, porque claro, nosotros hemos encontrado retratos, claro, no sabemos, pero no sabemos si realmente son sí, retratos de él. Exactamente. Porque en Cuba no hay tampoco referencias sobre este pirata. Claro, pero según cuenta la otra documentación que encontré, sí dicen que en La Habana se encuentra lo de
El espía está español, el Marqués de la Ensenada. Pero bueno, ¿y por qué no existe una descripción de su barco? Solo dicen que es el Invencible, pero nada más. Hombre, fíjate tú, algo muy curioso, cuando hablábamos de Weyler, que fue el primer capitán general de Canarias, estamos hablando de la historia, ¿no? Y sin embargo no he recogido en ningún documento oficial de la detención y el fusilamiento de este pirata, de este señor, ¿no? Exactamente. Pero bueno, que se puede seguir, nos podríamos seguir haciendo preguntas continuamente y todo sería realidad o ficción. O ficción. Es una leyenda. Pero todos coinciden en una cosa, o sea, buscando toda esta información, todos dicen lo de upa mama. Todos coinciden, todos los relatos coinciden lo mismo. Claro, si es una leyenda, esto va pasando de boca en boca. Unos dicen que es un niño, otras historias dicen que es una niña. Que al final, bueno, pues esas 3 personas del barco son recogidas, o sea que no mueren. Pero claro, a Cabeza de Perro, como los tiró al mar, piensa que se ahogaron, por eso se queda con la voz del niño. Pero ¿son coincidencias? Pues hombre, si es una leyenda es normal que sean coincidencias, porque esto va de boca en boca. Probablemente también sea un personaje literario y folclore popular basado en la figura del histórico corsario Amaro Pargo. Eso es también otra... De esas sí hay documentos oficiales de la historia de Amaro. Además, una historia muy bonita que la contaremos seguramente también en otro programa. Porque exacto, además, ya te digo, ha servido la historia de Amaro Pargo para hacer uno de los videojuegos de la famosa saga Assassin's Creed. Efectivamente, han querido... Bueno, fue... ¿cómo te digo? No me salen las palabras. Inténtalo. Fue financiado por esta casa del videojuego, recuperar los restos para hacer un... O sea, pidieron permiso al Ayuntamiento de La Laguna para abrir su cripta y coger su carabela y hacer una reconstrucción facial para que el juego fuera lo más exacto posible a la cara de Amaro Pargo. La verdad que la historia de Amaro Pargo, ya te digo, está muy vinculada también a la monja incorrupta de La Laguna, y gracias al sarcófago que Amaro Pargo donó al convento de las Clarisas, cuando se abrió la tumba de la monja incorrupta para pasarla a ese sarcófago, fue cuando se dieron cuenta que la monja estaba incorrupta. Incorrupta, efectivamente. Entonces, una historia muy bonita que la contaremos posiblemente en el futuro. Pues sí. Luego dicen que de Cabeza de Perro no existen referencias reales ni de sus actividades ni de su fusilamiento en Tenerife. Sí que existió un delincuente en los años 20 del siglo XX que tomaba ese apodo. La primera referencia que se menciona al pirata Cabeza de Perro es una novela llamada La de Son Milagros o Secretos de Cuba, escrita por Aurelio Pérez en 1895 y publicada en 1897. Decimos, bueno, según cuenta la historia, Amaro Pargo falleció entre 1860 y 1880 y años después... ¿Y no murió fusilado? Sí, murió fusilado. ¿Murió fusilado Amaro Pargo también? Sí, vale. Murió fusilado. La novela, sin embargo, no especifica llamadas a notas, ya que las fuentes no tienen contrastos con documentación fidedignos, al no existir ninguno ni tan siquiera noticias o reseñas al pirata en la prensa de la época. Hay cientos de detalles de la historia de Cabeza de Perro que asemejan sospechosamente a la vida de Amaro Pargo. Por ejemplo, según el escritor, Cabeza de Perro estuvo vinculado a una religiosa llamada Sor Milagros. Precisamente, Amaro Pargo tuvo una relación sentimental con una cubana llamada Josefa María del Valdespino y Vitrián, así como estuvo vinculado en amistad con una monja tinerfeña, Sor María de Jesús de León y Delgado. La monja incorrupta. Por eso puede ser que sea otra versión de la historia de Amaro Pargo. Por otro lado, según la leyenda popular, Cabeza de Perro tenía un criado o esclavo llamado Plácido el Mulato. Amaro Pargo tenía un esclavo de raza negra que posteriormente liberó llamado Cristóbal Lynch o Linche. Del mismo modo que sucede con Amaro Pargo, existía la creencia popular de que el pirata Cabeza de Perro también poseía un tesoro oculto, en este caso escondido en una cueva situada en la playa cercana de su pueblo natal, que creo que si no recuerdo mal era el Rosario.
También es de destacar que el navío atacado por Cabeza de Perro, la Audaz, lleva el mismo nombre que uno de los tantos barcos de Amaro Pargo. Fíjate tú, cuando hablamos de qué tema vamos a hablar la semana que viene, tú me habías dicho, no sé qué, la historia de Cabeza de Perro y tal. Y yo te dije, esa es la historia de Amaro Pargo. Y tú me dijiste, no, hay otra historia. Claro, yo la historia de Cabeza de Perro nunca la había oído. Para mí, la Cabeza de Perro, según nuestra creencia y según desde chiquitito, Amaro Pargo era Cabeza de Perro. Qué cosas más interesantes encuentro, la verdad. Oye, la verdad que sí, tú ni muchacha. sabías de ello. La verdad que sí. Madre mía. Me está dejando sorprendido. ¿A que sí? Fíjate. Chacha, Yo yo con estos pelos. Bueno, pero es que a pesar de todo esto, en la ermita de San Telmo en Santa Cruz de Tenerife se guarda el barco tallado que la tradición atribuye al exvoto entregado por el pirata a la Virgen del Carmen el día de su ejecución. Y dicen que esa maqueta la hizo Cabeza de Perro. Bueno, esa maqueta está concretamente en Los Realejos, según avanzamos en la lectura, está en Los Realejos. Pero bueno, en uno de estos viajes que solemos hacer a Tenerife, pues habrá que ir a comprobar verídicamente que esa maqueta sí está allí. El día que vayamos otra vez a Tenerife tenemos que ver muchas cosas, que lo sepa. Estuvimos a puntito de ir al barranco de Badajoz, pero pasamos por al lado. no tuvimos tiempo, porque No, este fin de semana estuvimos en Tenerife y la curiosidad nos picaba. Lo que pasa es que no íbamos con tiempo como para perdernos para por coger ahí. una caseta y quedar pasar allí la noche, ¿no? Pero mira lo que nos comentó, ya sabes, en Anaga. ¿Te acuerdas? En Anaga, tenemos que ir a Anaga. También hay muchas historias en Anaga. Que me pregunto... Ese famoso pueblo que llama, o zona que llaman el Bailadero, donde se dice que se llama así porque ahí es donde danzaban las brujas. Bueno, eso es lo que dicen, pero bueno. También Pero siempre las historias tradicionales tienen algún pequeño... está claro que de algún lado sale. Algo pasó para que después el humano tiene la tendencia siempre de exagerar las cosas, ¿no? Pero esas cositas que han pasado, pues seguro que en algún día pasó algo. Lo que pasa es, bueno, con el tiempo la historia ha cambiado y se ha exagerado, claro. Y totalmente, porque vamos, aquí el boca y boca no funciona. El boca y boca funciona, pero funciona de manera al andaluz, como yo digo, a exagerar todo. Pero bueno, hay datos publicados sobre... A ver, yo he estado buscando, ¿vale? Entonces, en un artículo del periódico El Progreso del 21 de febrero de 1918, dicen: Cabeza de Perro, aquel temible pirata negrero de los mares de las Antillas, fue más humano. Siempre le torturó el recuerdo de un niño que al caer en el mar de un barco que atacara para desvalijarlo y al que no pudo salvar de la muerte, le tendería los bracitos diciendo upa, mama, upa. También en el año 80 hay referencias que dicen que un grupo de canarios marchó a las Islas Salvajes en busca del tesoro del pirata Cabeza de Perro, que se decía estaba escondido en estas islas. Islas situadas a 160 kilómetros al norte de Tenerife y a unos 250 kilómetros al sur de Madeira. Y volvemos otra vez a la zona de la isla de San Borondón. También, más o menos. Ya hablaremos, porque ya me he empezado a informar de la famosa isla de San Borondón. Pero fíjate tú, qué curiosidad, que en 2 programas hechos siempre ha salido la situación o ubicación de la zona donde supuestamente se ve la isla de San Borondón. Otro ¿qué tal? Un misterio, existe, no existe, etcétera. Como anécdota, la historia que cuentan muchas personas mayores del lugar dice que antiguamente había un pirata al que llamaban Cabeza de Perro, tenía la cara deformada y que, haciéndose con un gran botín, resultado de sus saqueos, envenenó a toda su tripulación y escondió el tesoro. Muchos dicen que el tesoro está en una cueva de las muchas que hay en el barranco de Afoche y que posiblemente fue sepultada con la construcción de los túneles de Güímar. Ay, mi madre, que ya me veo a todo el mundo ahí escarbando los túneles. Las leyendas en las que cuentan que todos los tesoros que se trajo de La Habana están escondidos en el Peñón del Fraile, en una grieta ya cubierta tras las obras de 1855. No sé, esta ya sí que no me lo puedo creer, porque en 1855 él todavía estaba dedicado a la piratería, estuvo muchos años
Bueno, kilos y kilos de oro esperando ser encontrados. Esto ya sé que no... Pero bueno, son referencias que he encontrado a cabeza de perro. Bueno, total, que el tesoro todavía no se ha encontrado. Si es que lo hubo. Vamos a ver, si estamos hablando de cabeza de perro, es una realidad o es una ficción, pues el tesoro pasa lo mismo. ¿Qué pasa en ese centro de turismo? Pues que hay algo, pues puede haber algo. Si ¿De quién? Si cabeza de perro no existió, entonces ¿de quién es el espíritu que está ahí? Pues ahí supuestamente. está. Pues ahí está, pero a ver, hay algo. Psicosis. Psicosis de los que habitan allí o de los que han pasado por allí y la tradición popular los ha convertido en lo que me dejó muy sorprendido fueron los terroristas del M. Payá, que vieron aquello y salieron por patas, o sea, imagínate. A mí es que el M. Payá, te lo juro, vuelvo a repetir, me suena a risa, a la tía de Mortadelo y Filemón, el M. Payá. Bueno. Pero bueno, que bueno, pues posiblemente fuera... Está claro que hay cosas que no se pueden explicar y que están ahí, señores, están y bueno, ahí. y como siempre le hacemos la pregunta a nuestros oyentes, ¿realidad o ficción? Pues es toda esta información, está en internet, ellos mismos la pueden buscar, se pueden informar más detenidamente y ellos mismos que opinen. Bueno, Victoria, pues sea M para allá o sea M para acá, a Sí. nosotros el tiempo se nos ha cumplido, ya son las 12 del mediodía de este 14 de septiembre, día apropiado para irse a la playita, después de haber escuchado, como no, en la línea de lo imposible, así que nos despedimos hasta el sábado que viene. Efectivamente. Pues señores, hasta el sábado que viene con otra historia, esperemos que también bien Interesante como esta. Despedimos también a esa maga de los controles, a Neri Pérez. Hasta la próxima semana, Willy. A Victoria no, hasta el jueves. Hasta el jueves. En el Batiburrillo. En el Batiburrillo, exactamente.